6 al 11. Recuérdese que hay resultados o beneficios de la justificación. Número 1, oiga bien, es que ya no estamos condenados. Número 2, es que ahora tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios. Y oiga bien, y hemos sido libres de toda culpa. Y eso es lo mejor que puede acontecer en la vida del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos condenados. ¿Quiénes? Aquellos, oiga bien, que a través de la fe hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay ciertos movimientos cristianos, y lo vamos a llamar así, y este movimiento cristiano, oiga bien, le quiere quitar toda la deidad a Jesús, porque ellos son unitarios. Entonces ellos no creen que Jesús es Dios, manifiestan que Jesús da la salvación. Entonces hay una alabanza que dice: creo en ti, Jesús, Hijo de Dios. Y ellos le han cambiado la letra y dicen: creo en ti, Jesús, el Señor. Entonces, oiga bien, ¿por qué? Porque ellos no creen en la deidad de Jesús, pero sí creen que Él les salvó. Pero oiga bien, ¿cómo vamos a creer en alguien que simplemente murió en una cruz y que no puede estar a la par del Padre? Y la Escritura dice que hoy está a la diestra del Padre. Entonces, oiga bien, gracias a ese sacrificio hermoso, gracias a ese gesto de misericordia de parte de Dios para con el ser humano, entonces Jesús trajo algo hermoso a la humanidad, y eso se llama la reconciliación de Dios para con el hombre. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí, más de alguna vez, hemos estado peleados con el cónyuge? ¿O se pelearon con el cónyuge? ¿Ah? Entonces, ¿usted cómo estaba con el cónyuge? Estaban enojados. Entonces, como estaban enojados, no había tranquilidad, no había paz, estábamos enemistados, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero va que hubo algo en el corazón de ustedes que hicieron a un lado el pleito y se reconciliaron. Y después de la reconciliación, ¿qué vino? Apapacho, ¿ah? Gozo, alegría y lo que usted ya sabe, ¿verdad? Ya durmieron con la misma colcha. Entonces, oiga bien, ahora que nosotros estamos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Él. Entonces, es por eso, oiga bien, que yo me presento delante de Dios tranquilamente, porque yo sé que ya no estoy bajo la ira de Dios, sino que he sido limpio y libre de la ira de Dios. Oiga bien, porque cuando se manifieste la ira de Dios, todos aquellos que hemos sido justificados, dice la Escritura, vamos a ser salvos. Mas no aquellos que no hayan creído en el Hijo de Dios y que hayan rechazado, oiga bien, el regalo que Dios le hizo a la humanidad. Entonces, oiga bien, hoy vamos a continuar viendo cómo el apóstol Pablo relata esa justificación y esos frutos que Dios nos trajo a nosotros. Y dice la Escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué era usted y yo? Impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, que dice, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos, oiga, recibido ahora la reconciliación. Padre, te doy gracias, mi Señor, en esta hermosa noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma control y dominio de mi mente, de mi corazón, de mi voz. Que las palabras que salgan de mi ser sean de edificación, Señor, para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. No hay mejor cosa que a usted le digan, no se preocupe porque usted no debe nada. Fuera de la salvación y de la condenación, ¿quién quisiera recibir una respuesta de esa? Que usted llegue a donde sacó la cama, a la cocina, vengo a abonar y cuando la muchacha meta su número de DUI y le diga, su cuenta está cancelada. ¿Qué sentiría? Un gran alivio. ¿Va? Que el día de mañana usted fuera al banco a pagar su casa, que ha sacado con una hipoteca y le diga, mire, fíjate que su casa está cancelada y puede pasar allá a tramitar para que la escritura pase a su nombre. ¿Qué sentiría? ¿Ah? Un gran alivio. Se pusiera a decir, búsquele. Yo creo que si usted se ha equivocado, no, busque ahí, porque yo la debo. Pues así es la salvación. Dios nos ha condonado la deuda de una vez y para siempre. ¿A quiénes? Y lo recalco, a todos aquellos que hayan confesado a través de la fe que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de su sacrificio somos salvos. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, para terminar esta sección, Pablo quiere anticipar y contestar las siguientes interrogantes. ¿Cómo puedo estar seguro que el día del juicio final realmente seré salvo de la ira de Dios? Pablo enfatiza dos cosas para expresar la seguridad que el creyente tiene de su salvación final. ¿Y sabe cómo es esto? A través de la fe. Por eso dice que Abraham, oiga bien, el haber creído le fue contado ¿por qué? Por justicia. Entonces, oiga bien, el haber creído nosotros que Jesús es el Hijo de Dios es la seguridad de que yo soy salvo. La seguridad de que he sido sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios, y esa es, oiga bien, ese es el sello de garantía que usted y yo tenemos, que ya no somos impíos, que ya no somos condenados, que ya no somos gentiles, sino que somos ¿qué? Hijos de Dios, parte del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, oiga bien, no hay nada que nos pueda robar la salvación, no hay nada que me pueda apartar de la misericordia de Dios, porque he sido justificado por la sangre de Cristo. Y vuelvo y repito, ¿qué alivio hay en nuestra vida de ser salvo? A través de la historia, a través de las películas, oiga bien, y últimamente Hollywood se ha encargado de eso, de presentarle una destrucción a la humanidad, de presentarle que hay un lugar de tormento. Oiga bien, a través de la película le están presentando al ser humano que los tiempos que vienen son tiempos difíciles, que van a haber maremotos, que van a haber megaterremotos, que se van a empezar a hundir las ciudades, y ya se hunden las ciudades, hermano. Y hay buenos terremotos que desaparecen islas, que acaban con la humanidad. Hay pestes, hay enfermedades que el mismo hombre hace, oiga bien, para exterminar a la clase más baja, oiga bien, y que la tierra
pueda tener un mejor desarrollo. Ya lo hay. Si no, vea por lo que acabamos de pasar. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que Dios nos libra de todas ellas. Y esa es la fe del creyente, y esa es la fe del nacido de nuevo. Y oiga bien, y esa es la parte que usted y yo debemos de creer. Por eso cuando yo abro las páginas del Apocalipsis y empiezo a leer los versículos, los capítulos, no me debe de dar temor. Y si hay un cristiano que le da temor y miedo leer el Apocalipsis, es porque no es salvo. Es porque no tiene seguridad de su salvación. Porque la Biblia describe, oiga bien, en el Apocalipsis, el estado de las personas que rehúsen a creer en Jesús. Eso dice la Biblia. Porque a partir del capítulo 3 en adelante, la iglesia desaparece del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido arrebatada y ha sido llevada. ¿Cómo creemos eso? A través de la justificación, a través de la fe, oiga bien, a través de que yo sé que soy un hijo de Dios y que ya no le pertenezco a este mundo. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo en el versículo 6 y 8 menciona la expresión, dice, Dios nos salvó mientras éramos aún pecadores. Y la palabra salvar es amar. O sea que Él me amó a pesar que yo era culpable. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nuestros padres nos perdonaron muchas? Yo no fui buena pieza, hermano. Pero yo me le hincaba a mi mamá. Me voy a portar bien, no me voy a pegar, le decía. ¿Y qué alcanzaba? Misericordia. Misericordia. Entonces, oiga bien, y era culpable de lo que había hecho. Ahí por la casa, para aquellos que ya pasamos aquí de 30 años, ¿se acuerda que antes en las casas habían árboles frutales? Y mucha gente tenía palos de naranja Valencia. Qué ricas eran esas naranjas, va. Pues aquí su servidor, a 3 casas donde yo vivía, había un palo. Y seguido llegaban, niña Chávez, ¿qué pasó? Su hijo me está robando las naranjas. Entonces, era culpable de lo que me llegaban a acusar. ¿Y qué pedía yo? Misericordia. Entonces, oiga bien, el diablo nos acusa, pero alcanzamos ¿el qué? Misericordia. Entonces, es por ello, oiga bien, que aún siendo pecadores, Dios nos amó. Porque Jesús no hace acepción de personas. Y la salvación es para todos. Usted que nos ve y quizás está en ese movimiento de los LGBT, si no se ha muerto, todavía tiene redención para su vida. Dios le está hablando en esta noche, para que le rinda su vida a Él y Él pueda hacerlo libre de esos malos espíritus que están gobernando su vida. Hay 2 frases que Pablo usa para expresar cuál era nuestra condición en el momento, oiga bien, en que Dios expresó su amor en Cristo. Cuando éramos débiles y siendo aún pecadores. ¿Por qué? Cuando éramos débiles, ¿en qué? En el espíritu. Nos gobernaba el pecado y los deseos de la carne. Cuando éramos pecadores, ¿por qué? Porque el pecado habita y mora en nosotros. Y éramos, oiga bien, esclavos. Nuestros pies se conducían siempre a lo malo, al pecado, menos a Dios. Entonces llegaba el diablo y decía, y a ese vas a salvar. A ese pecador, a esa pecadora, a ese hombre que se ha metido como con 5 mujeres, a ese que desprecia a su familia, a ese vas a salvar. ¿Y qué dice Jesús? Que sí. Y llegaba delante del juez diablo y se presentaba Jesús como
el defensor y le decía, yo voy a pagar la deuda de él. Lo que él se merece pagar, yo ya lo pagué en la cruz del Calvario. Así es que es declarado libre de las acusaciones. Entonces, cuando aún éramos débiles, Dios se fijó en nosotros. Yo siempre lo he dicho, a mi vida muchas veces llegó el Evangelio, hermano. Pero mi debilidad no me permitía recibir al Señor. Porque no quería dejar, oiga bien, lo que andaba haciendo. No quería dejar la bebida, no quería dejar el cigarrillo, parecía chimenea abundante, no lo quería dejar. Pero en mi debilidad, oiga bien, Dios me buscó, me rescató y me hizo libre. ¿Cómo lo hizo con usted? Porque aquí realmente quien conoce su verdadero pasado es usted. Usted sabe que era antes de venir a los pies de Cristo. ¿Y a nosotros nos importa el pasado? No. ¿Qué nos importa? Que somos hijos de Dios y debemos de valorar y vivir nuestra salvación a diario. Podemos notar también la palabra impíos. Y la expresión, oiga bien, significa siendo enemigos de Dios. Porque una persona impía es enemigo de Dios. ¿Qué nos había hecho enemigos de Dios? El pecado del capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué? Porque somos procreación, porque venimos de Adán. Y por eso dice, oiga bien, en versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, oiga, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué dice su tiempo? Porque a través de la ley, oiga bien, Dios les quiso mostrar la misericordia, pero no la atendieron. A través de los profetas, oiga bien, Dios les presentó a quienes la venida del Hijo del Hombre, pero no creyeron. Entonces por eso dice que después de un tiempo, ¿quién vino? Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puede usted cumplir la ley? No la puede cumplir. Con que no cumplimos la del Ministerio de Transporte, vamos a cumplir la ley. Usted anda extintor, usted anda cono, ¿ah? Anda cables, anda llante repuesto, anda mica, ¿ah? Se pasa los semáforos cuando ya está en amarillo, ¿ah? y no ha llegado a la esquina y ya se puso en rojo. Es quebrantar la ley. Porque amarillo dice, estás a tiempo de detenerte, no pases. Pero ¿qué decimos? Paso todavía y le metemos más la chancleta, ¿va? Estamos quebrantando la ley. Entonces no la podemos cumplir. La de tránsito, ahora imagínense, si viviéramos bajo la ley, todos los ritos que tuviéramos que hacer. Empezando porque tenemos que ser circuncidados. Entonces, oiga bien, Dios no espera que seamos buenos para salvarnos. Nos salva tal cual somos, débiles, pecadores, incapaces de hacer absolutamente nada para mejorar nuestra situación ante Dios. Entonces, pero hallamos la misericordia de Dios. Por eso le digo, hoy usted y yo debemos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque no es en nuestras fuerzas, es Él el que hizo el cambio en nosotros. Es Él el que le puso la mecha de 100 kilómetros para que ella no se enoje. Él es Él el que transversó sus palabras aquí en el cerebro y usted dejó de ser un malcriado. Él lo hizo. Él a través de su Espíritu Santo ha puesto en su corazón el temor, o sea, el respeto a Él, y por eso ya no hacemos lo que hacíamos antes.
Porque hemos sido justificados. Y ahora ya no estamos en enemistad con Dios. Ahora estamos en ¿qué? En amistad con Él. Entonces, oiga bien, es por eso que Pablo dice, hemos sido justificados aún cuando éramos pecadores. Por eso es que cuando usted peca, oiga bien, ¿qué es lo único que debemos de hacer? Es presentarnos delante de Él con un verdadero arrepentimiento y ponernos a cuentas con el Padre. Si ya rueda de caballito, entonces soy un cristiano sin vergüenza. Ajá, y dije al Señor, todos los días me vas a venir a pedir por lo mismo. Pues. O sea que no aprendes la lección. Y de repente el hermano casi no ve. ¿Por qué? Porque su visión la está ocupando para otra cosa. Hubo un pastor que una vez testificaba y decía que él, el pecado oculto que tenía era la música. Y que él en su computador, oiga, tenía toda la música de los Rolling Stones, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, o sea, música rock de la vieja. En su oficina se ponía a escuchar con audífonos, para no mostrarle sus pecas a nadie, más que el único que la conocía, ¿quién era? Dios. Pero ¿cuántas veces le habrá dicho el Señor? Ya es tiempo que borres esa discografía. Ya es tiempo que botes todas las retajiles discos que tenés. Ya es tiempo que dejes de escuchar porque sos templo y morada. Y a veces predicándolo. ¿Qué pasó? Empezó a perder el oído. Pero atendió el llamado de atención a tiempo. ¿Y qué dijo? Ya sé por qué es, dijo. Entonces fue al computador y borró, oiga bien, y no las dejó en la papelera de reciclaje. Dice que le dio vaciar a la papelera de reciclaje. De ahí, en un cumbo que tenía viejo, fue a tirar los discos, los cassettes, los long play que tenía y los quemó. Y a los 15 días, su oído mejoró hasta que sanó. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a valorar la justificación y la salvación que Dios nos da, hermanos. Vamos a Hechos 13:39. Hechos 13:39. Y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Y sabes cuál es el mayor problema de los cristianos? Que todavía no creemos que Dios ya perdonó nuestro pasado. Y estoy diciendo, perdonó nuestro pasado, no las consecuencias. Porque las consecuencias las va a vivir mi cuerpo. Pero Él ya me perdonó. Si no vea cuántas personas han sido llevadas, pues. Pastores, ujieres, diáconos, diaconisas, fundadores de iglesias. Que Dios perdonó su pecado, su transgresión. Y los declaró santos delante del Padre. Pero a la sociedad le debían. Y ahora están alabando al Señor allá adentro. Así de sencillo. Pero son libres aunque estén presos, hermano. Si realmente fueron comprados con la sangre de Cristo. Porque saben el por qué y para qué están ahí. Salud. Si no ve a todos esos jóvenes cuando los entrevistan, ¿y qué le quiere decir a la juventud? Que no nos imiten. Que no sean como nosotros. Y todavía andan un par de bichos haciendo señas ahí. Pero volviendo al tema. Entonces, oiga bien, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿qué está diciendo aquí? No hay nada que ustedes puedan hacer delante de Dios que pueda salvarles.
Y le dice a los ricos, ustedes que son adinerados, no pueden comprar el boleto al cielo. Porque el único que les puede dar ese boleto al cielo, a la redención, a la mansión eterna, es Cristo Jesús. Por eso, las decisiones se toman ¿en qué? En vida. Solo en vida puedo ser justificado. Allá estaba el rico llorando. Ya no aguanto este lugar de tormento, Señor. Tengo una gran sed. Manda a aquel asa. Y lo reconoció. A que ponga una gota de agua. Porque el lugar donde estoy. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo siento. Porque las decisiones se toman en vida. Y tú no puedes venir para acá. Ni él puede ir para allá. Ah, pues ve donde mis hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Si esos no creen, son igual que ti. Han visto, oiga bien el mensaje, pero no creen. Entonces, las decisiones se toman ¿en qué? En vida. Por eso, oiga bien, que ya muertos no hay redención. No hay nadie que lo pueda sacar. La Iglesia Universal, a través de misas, dice que lo saquen, no se puede. Y hay gente que paga, oiga bien, misas hasta adelantadas todos los días, porque dice que quiere sacar a su familiar. No, hermano, no se puede. Si no, en vano hubiera muerto Cristo, pues. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, no pueden ser salvos de otra manera más que a través de Cristo. Y por eso, oiga bien, en Gálatas, Pablo arremete contra Pedro. Porque el apóstol Pedro, oiga bien, quería todavía meter ciertos rudimentos de la ley. Pero Cristo ya no necesita la ley. ¿Por qué? Porque en él se cumplió. Por eso es el varón perfecto. El varón perfecto. Entonces vamos a Gálatas, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, oiga bien, le están diciendo a la iglesia primitiva que todo lo que puedan haber alrededor de ellos no les puede dar la salvación. Y allá andan muchos hombres de Dios diciendo que si usted no diezma no es salvo. Eso es falso. De que si usted no ofrenda en la iglesia, usted no es salvo. Eso es falso. Porque entonces, oiga bien, habría un medio para ser salvo. Y Dios ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Dios aún más nos salvará estando ya justificados, versículos 9 y 11. Y dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Pablo usa dos palabras para hablar de la nueva situación en la cual el creyente se encuentra ante Dios, estando ya justificados y estando
reconciliados. Entonces, soy justificado, pero soy reconciliado. Y por eso es que ahora usted y yo tenemos paz para con Él. Entonces, usted no se puede sentir mal. Lo dije el jueves anterior, si una mujer tuvo 2, 3 abortos por su vida loca y vino a los pies de Cristo, Él ya le perdonó eso. Si yo anduve de loco en la calle y hice muchas cosas malvadas, Dios me perdona las cosas malvadas. Pero si debo de pagar, oiga bien, en esta sociedad debo de hacerlo. Entonces, estando ya justificados, entonces vamos a ser salvos. Porque ya no estoy condenado. Porque Cristo me amó y me redimió. La conclusión a la cual Pablo nos quiere llevar es que si ya somos justificados y reconciliados ante Dios, seremos salvos de la ira en el día del juicio final. Entonces, mientras tanto, Jesús sigue estando con los brazos abiertos. ¿Recibiendo a quién? Al que tome la decisión de entregarle y rendirle su vida a Él. En Brasil es que está el Cristo con los brazos abiertos. Ah, pues así está, mientras la iglesia no sea arrebatada. Esa es la mayor expresión del amor de Dios para la humanidad. En que aún siendo pecadores todos los de este mundo, Cristo los está esperando con amor. Claro, el diablo está haciendo lo posible para que las personas no vengan a los pies de Cristo. El diablo está haciendo lo posible para que las personas no puedan ser libres del pecado. Pero Cristo todos los días se les presentará de muchas maneras, de diferentes formas, para llevar el evangelio. Hoy hay evangelismo en los bares, en el puerto, en la calle, en los semáforos, en los centros comerciales. ¿Dónde no hay evangelio ahora, hermano? Entonces la conclusión a la cual Pablo les dije es que no lleguemos al juicio final condenados, sino salvos. ¿A través de quién? A través de Cristo. Pablo expresa algo parecido: seremos salvos por su vida. Valdría la pena notar aquí el comentario, oiga bien, de este teólogo Granfield, que dice: dado a que Dios ya ha hecho lo que era realmente difícil, es decir, justificó a los pecadores, podemos estar absolutamente seguros que Él hará lo que es en comparación muy fácil, es decir, salvar de su ira en el día final a los que ya están justificados delante de Dios. Entonces, oiga bien, cuando le digan que los tiempos que se van a poner más difíciles, ¿por qué se va a llenar de temor si usted sabe cuál es su destino? Y que va a venir el hambre, y que van a venir terremotos, y que habrán rumores de guerra, y no la Biblia lo dice, pues. Por eso usted tiene que tener la seguridad de que es salvo. Usted tiene que tener la seguridad de su salvación. Y le voy a decir algo. Y la salvación es por gracia. ¿O debe de hacer algo usted por su salvación? Lo único que debe de hacer es mantenerse en la presencia de Dios para evitar. Entonces hoy vamos a 2 Corintios. Y dice 2 Corintios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, oiga bien, enviando a Cristo a morir en la cruz, Él mismo se estaba reconciliando ¿con quién? Con nosotros. Porque como vimos hace muchos jueves, si Dios hubiera querido, acaba con Adán y Eva en ese momento. Es más, si Dios quisiera, ahorita se acaba la humanidad. Pero a través de su Hijo, Él quiere que la humanidad se reconcilie ¿con quién? Con Él. Por eso dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, venimos a los pies de Cristo y viene el Señor y dice, vaya, quiero ver si sos apto para la salvación. William Chicas. Y empieza el Señor a buscar. Bolo, fumón, malcriado. Se robaba los mangos, las naranjas, las guayabas, los aguacates. Solo pasaba fumando en el palo de mango de la Quesalte. Tenía una caja de lustre inmensa. Y le faltaba el respeto a sus padres, o sea que no los honraba. No es apto para la salvación. Ese fuera mi punto de vista humano. Pero llega el diablo y le dice, y ya se va a salvar. El acusador. Ya viste su registro, ya viste quién era, y le vas a dar salvación. ¿Y qué dice el Señor? Es que yo quiero reconciliarme con Él a través de mi Hijo, y ha venido a buscarme con corazón sincero. Por eso, oiga bien, no hay nadie, ni el mismo diablo, que pueda acusarle de sus pecados. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué dice? Reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por sus medios, no por Cristo. ¿Por qué? Porque yo no he pagado nada por la salvación. Por su misericordia es que somos salvos. Y es tanto así que yo puedo estar al filo de la muerte, puedo estar en la unidad de cuidados intensivos, y ahí entró una enfermera que era cristiana y dice, Señor, si usted me está escuchando, en esta noche ha venido la salvación. Si su subconsciente me escucha lo que le voy a decir, quiero decirle que Jesús ha venido a salvarle en esta noche. Si usted quiere rendirle su vida al Señor y quiere ser perdonado de todos sus pecados y recibir justificación y ser salvo en esta noche, apriéteme la mano 2 veces. Pero ahí en esa condición, como sigo siendo un soberbio, como sigo alguien que no necesito de Dios, no la aprieto. Y en ese momento la maquinita le hace ¡pip! Se acabó la misericordia de Dios. Pero esa persona vino y apretó 2 veces. Y el siguiente día está despierto. No es en todos los casos. Pero fue salvo. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. En las prisiones hay muchas personas que han matado 1, 2, 3, han violado, han hecho un sinfín y han rendido su vida a Cristo. ¿Son salvos? Sí, pero se están echando la paga. Porque ¿qué está salvando Dios? El alma de la persona. ¿De qué? De una condenación eterna. ¿A través de quién? A través de Cristo
Jesús, Señor nuestro. Por eso, usted y yo debemos de perseverar todos los días por habitar en la presencia del Señor y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas se están yendo al infierno. Y debemos de tener un buen testimonio, porque con nuestro testimonio también estamos mandando muchas personas al infierno. Porque dice, porque para ser cristiano como ese, mejor me pudro en el infierno. Ese es el pensar de muchas personas. Porque miren, ese pastor, claro, están escudando su vida pecaminosa, pero no debe de ser así. Es por eso que usted y yo, oiga bien, debemos ser lumbreras vivas en esta sociedad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solo en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el estudio bíblico, Señor, de esta noche. Ayúdanos a valorar lo que a través de Cristo nos has dado. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros. Gracias porque nunca te cansaste de llevar el Evangelio a nuestras vidas. Gracias porque ya estuvieron las buenas nuevas de salvación hasta que caímos rendidos delante de ti. Gracias por habernos buscado, por habernos dado esa salvación hermosa en la cruz. Gracias porque me has hecho limpio, porque me has dado redención, reconciliación, justificación, paz para con Dios. Gracias por amarnos, Dios. Oro por la vida, Señor, de aquellos que están conectados a esta hora con nosotros. Que les bendigas, que les ayudes en sus problemas, en sus aflicciones, en sus dolores, en sus enfermedades, en los procesos que puedan estar viviendo en sus familias. Oro por la vida de mi hermana Lorena Hernández, mi hermana Carla Córdoba, por Carlos Montenegro, por mi hermana Lilian Solano, por Eunice Galvez, por Sonia Martínez y por aquellos que están conectados. Que les bendigas, que les ayudes, que les des paz en medio de esa tormenta, que traigas esa reconciliación a sus vidas a través de Cristo. Que hoy puedan rendirte a ti su vida. Que hoy puedan abrir su corazón a ti y puedan recibirte como su Salvador personal. Por aquellos que se han distanciado, que se han alejado, que hoy puedan volver a la cruz y puedan reconciliarse contigo. Por los que están enfermos, toca sus cuerpos y sánales. Por los que están pasando por adicciones de alcoholismo, de drogadicción, a los libres, Dios, en esta noche. Por aquellos que han perdido su familia, sus hijos, por aquellos que han perdido el sentido de su vida, que hoy puedan encontrar el camino correcto hacia ti. Por aquellos que claman, Dios, por una restauración familiar, por una provisión de empleo, por aquellos que están clamando por un familiar que está postrado en una cama, que la misma ciencia ya le dio de baja, que la medicina ya no puede hacer nada por ellos. Que hoy, a través de la intercesión, puedan recibir salud. Que hoy, Señor, esos jóvenes que están sumergidos en el alcohol, en la droga, en los pensamientos de los grupos LGBT que han caído en esas redes, que sus pensamientos y sus emociones han sido confundidas por el diablo, que puedan venir a tus brazos abiertos en esta noche y puedan ser limpios de esos demonios que están gobernando sus vidas, sus mentes, y puedan encontrar esa libertad en ti, Señor. Bendice la iglesia. Oramos por los ancianitos de Fusate, Señor. Que les dé salud. Que no falte el pan en su mesa.
Que nosotros como ministerio, Señor, siempre podamos llevar la bendición a ese lugar. Que podamos seguir siendo la clínica del alma acá en Colonia Las Palmeras, llevando el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Restaura esos corazones cargados, atribulados. Bendícenos, Dios. Bendice nuestro país. Bendice nuestra nación. Señor, que las personas que han sido electas puedan hacerlo todo con el mejor beneficio de los que habitamos este hermoso país. Que así como tienen el valor de poner esa mano, Señor, sobre una Biblia cuando son juramentados, que así también tengan la responsabilidad para gobernar de la mejor manera nuestra nación. Ayúdanos, Dios, a ser mejores, a mostrarle a esta sociedad cómo camina y cómo vive alguien que ha sido comprado con la sangre del Cordero. Señor, llévanos con bien. Que lo que resta de esta semana, Señor, podamos caminarlo de tu mano. Que el día de mañana podamos reunirnos en nuestra noche de fe y de milagros a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, aprendiendo de tu palabra, elevando cánticos de adoración, elevando a ti oraciones personales, de intercesión, de súplica, y que podamos tener una noche llena de tu presencia, Señor, acá en la iglesia. Desde ya la declaramos en victoria. Desde ya declaramos, Dios, que en tu misericordia los cielos se abrirán y las bendiciones van a fluir sobre nuestras vidas. Llévanos con bien, líbranos de todo peligro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a 6 de la tarde en Noche de Fe y de Milagro. Bendiciones para todos. Domingo 10 de la mañana. Dios les bendiga, que les vaya bien. Dios bendiga.